Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto saludarlas, saludarlos a este espacio de la Fraternidad del Santo Nombre, este espacio de entrevistas con la finalidad de, pues, dar a conocer las actividades distintas, conocernos mejor, acercarnos a más personas. En ocasiones hemos entrevistado a personas que pertenecen a la fraternidad, compañeras, compañeros, y en ocasiones entrevistamos a personas que son de otros ámbitos, de otros mundos, personas con una gran expertise, con una gran trayectoria y que evaluamos que nos pueden aportar mucho aquí en la fraternidad. Entonces, sin más, cedo la palabra a mi compañera Charo, quien nos platicará en esta ocasión quién está con nosotros y por qué nos da tanto gusto tenerla aquí. Adelante, Charo, por favor. Buenas tardes. Está con nosotros Teresa Guardians. Está aquí porque hace un trabajo sobre la cualidad humana. Lo que interesa es desarrollar esa cualidad de la forma que sea. Ella está en el Instituto de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría y se trata, lo entiendo según ella, de usar esas tradiciones, la sabiduría de esas tradiciones para desarrollar la esencia de la persona, del ser humano. Ella es filóloga, documentalista y doctora en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Empezó trabajando en las bibliotecas públicas y en el 2000, cuando se creó el Instituto de los Estudios de las Tradiciones de Sabiduría, el instituto no, el centro se incorporó a este trabajo. Este centro es un espacio laico al servicio del estudio y el cultivo de la cualidad humana. Teresa coordina el equipo de didáctica y en relación con las escuelas trabaja en una doble dirección: el tratamiento del hecho religioso en la escuela laica y plural y la educación de la dimensión interior en nuestra cultura. Su investigación y trabajo docente se relaciona con con el estudio del conocimiento silencioso. Ella nos explicará algo de cómo el silencio es una vía de conocimiento y de sabiduría. Es autora de algunos libros como El saber marginado, las religiones, digo de algunos libros porque ella no quiere que digamos que de muchos. Las religiones, 5 llaves. La verdad del silencio por los caminos del asombro. Y su último libro, que está en Ediciones Paulinas, se llama Silencio. Y te paso la palabra, Teo, para que la podamos conocer mejor, a ella y a su pensamiento. Gracias, Charo. Pues bueno, más bien vamos directo con Teresa, Teresa Guardans. Bienvenida, Teresa. Bueno, gracias a vosotros también por haberme invitado y nada, la presentación yo decía, no hace falta enrollarse mucho porque ya está, itinerario todo el mundo lleva detrás de las espaldas, pero sí, el último, eso dice silencio, y cada vez vas acortando los títulos y al final dice silencio, se acabó. Es, es el último y bueno, yo creo que es quizá ya el más destilado, el más práctico, menos rollero, ya vas como llegando cada vez más a lo esencial y ya. Eso, nada más. Gracias a vosotros. Bueno, Charo, pues si quieres empezar, Empiezo yo. pregunta para entrar en materia. Teresa, ¿cuál es la idea central de tu camino, de tu creencia? De mi camino, sí, mi creencia, claro, de alguna creencia llevamos siempre en la base para poder echar Pero, a andar o alguna confianza. Sí, y cuando ya me sugeriste que empezarías por ahí, pensaba, ¿cuál es? O sea, el tesoro escondido. Para mí, el tesoro escondido es una metáfora o una imagen que siempre me ha acompañado y me guía, ¿no? Ese convencimiento que en todo y en todos y en todas, en cada ser, en cada instante, en cada todo,
hay ese tesoro escondido, esa realidad infinita, valiosa, misteriosa, que todo lo es, que todo lo impregna y que es lo que somos, que eso es lo que somos, ¿no? Y que vale la pena todo y que has de elegir o polarizarte para poder encontrar, para poder ver, para poder vivir desde ahí. ¿No? Supongo que esa imagen a mí del tesoro escondido eh, siempre me ha ido guiando. Creo que es una imagen bellísima que además la vamos encontrando en muchas tradiciones y que siempre va apelando a ese, busca eso que es lo que realmente vale la pena, ¿no? Y esa conciencia que sientes de que de alguna manera estamos como viviendo en la superficie de ese yo, ese personaje que va viviendo como puede en la vida, solucionando los temas, todo lo que le viene por delante, lo mejor que puede, pero que a veces en eso se nos va la vida, ¿no? Sin tener tiempo a realmente a decir, bueno, pero ¿quién soy? ¿No? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en todo? ¿No? Y esa imagen de busca ese tesoro escondido y vende lo que haga falta vender, porque si no la vida la vas a pasar sin realmente centrarte o vivir o hacer pie y dejar ser lo que en ti realmente vale la pena que puedas vivir, ¿no? Y para tanto para ti como para toda la gente que tienes alrededor, ¿no? Y es una imagen, cuando dices eso, las tradiciones de sabiduría, que me gusta ver cómo va saliendo una y otra vez, ¿no? La voy viendo, ¿no? En textos y textos, ¿no? Ese es el tesoro escondido, es ese rostro que se dice en todo si sabes mirar, es ese reflejo de la luna si miras, siempre es ese descubrir eso que hay ahí, ¿no? Bueno, creo que es una imagen bella y que además es lo que te da felicidad, es lo que te da paz, lo que hace que tu vida realmente aporte algo a los demás, porque muestras ese tesoro escondido que está en cada uno, lo haces como, tenemos como la posibilidad de poderlo hacer explícito para nosotros y para los demás, ¿no? Es esa aportación de... Y además, que ese sea como el centro sirve para cualquier tradición, para cualquier Sí, planteamiento. sí, sí. Yo veo que es eso, dices, mira y verás, mira, encontrarás, busca y busca y encontrarás. Encontrarás. Y voy viendo cómo en cada tradición, ¿no? Antes decía eso, en donde sea, ¿no? En el Corán van repitiendo, pero no os fijaréis, no observaréis, no os daréis cuenta si es que está ahí, ¿no? Está ahí, lo es todo, es el único que es lo único que de verdad es, ¿no? Es como el Corán está cruzado por esa convicción de ir diciendo a la gente, ¿no? Pero no os daréis cuenta, no os fijaréis en misericordioso, el compasivo, es lo único que hay, ¿no? En cambio, miras en la tradición budista y todo es el cuerpo del Buda. Es la budeidad en todo. Entonces, bueno, son dos expresiones que me están diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y luego ya lo relacionas con ese tesoro escondido del Evangelio, ¿no? Que está ahí, que vale la pena todo, pero que todo el mundo lo puede encontrar si busca, si está, porque está en todo y en todos, ¿no? O en el libro del Tao, que me encanta, ¿no? Dices, ya no me acuerdo, es innombrable, presente en todo, como no sé su nombre, le llamo Tao. Está, ¿no? Tao, que quiere decir vía, camino, que también es bello, ¿no? No es algo que esté allí, no es la vía, es el camino a encontrar eso misterioso, valioso que está en todo, ¿no? Pero me encanta ese trozo, como no sé su nombre, le llamo Tao. Pues un poco eso, ¿no? Como no sabemos su nombre, cada uno que le llame como quiera. Pero lo importante es quedarnos sabiendo que no, esa imagen budista que también me gusta mucho, ¿no? Que cualquier nombre que le demos, cualquier imagen que nos forjemos es un dedo que apunta a la luna. No te quedes chupando al dedo ni mirando al dedo. Date cuenta que está apuntando a la luna, ¿no? Entonces, todas nos valen, cualquier imagen, con tal que nos quedemos pegados a la imagen. La imagen siempre será una forma humana, ¿no? Pero una forma humana para apuntar a eso que está más allá de nuestras modelaciones, de nuestras configuraciones y de nuestras expectativas, ¿no? Es algo que innombrable, ¿no? Y ya está. Ahí, A mí me abrió mucho campo una frase de la Biblia: cualquier imagen que os hagáis sobre mí será idolatría. sale de la Pero, tría. pero necesitamos una imagen Sí, pero para sí, ver. cuando Moisés pregunta, ¿y cómo te llamas? No, pues soy, el que soy, Ya está. soy ser, existencia, no tengo más nombre que la pura existencia, ¿no? Y esa belleza en el judaísmo, cuando decías de la Biblia, ¿no? Esa belleza del judaísmo, ese tetragrama, el He, Vav, He, ¿no? Que cómo va
mm, que es para la tradición mística judía, ese tetragrama que luego los griegos tradujeron como Yahvé, ¿no? Son esos consonantes impronunciables que son solo el He, Vaf, ¿no? Ese inspirar y expirar como para simbolizar el aliento de la existencia, ¿no? Es el sin nombre. Pero ese sin nombre que tienes que encontrarlo en todo, ¿no? Y todo está hablando y diciendo ese único nombre que es sin nombre. Yo creo que es una imagen bellísima, ¿no? Y respirando. Ah, no sabía eso, cómo me ha gustado. Sí, sí, es el aliento, es una G y una Baf, y el símbolo de en medio entre el G y el Baf, que son nada, es la pausa, es que no tiene sonido nada, no, es solo poder pronunciar, que luego Mira, dijeron Yahvé, y ese Yahvé lo hemos convertido en el dios de los ejércitos y tal, porque nosotros necesitamos, ¿no? vamos a dejar eso ahí. Sí, en todas las tradiciones tienes esa visión de eso innombrable, ¿no? Y ese esfuerzo humano claro, tenemos que hablar de ello y nos quedamos pegados, pero intentar huir de pegarlo, ¿no? En el judaísmo está ese símbolo impronunciable, el He, ¿no? Que ahí está, que es pura respiración, el aliento del universo. En el Corán es el sin nombre, también es el Dios sin nombre, pero que tiene 99 nombres, ¿no? Para el pasivo, el misericordioso, el bondadoso, el tal, hasta 99, para reflejar esa presencia que tiene esas 99 caras de serlo todo, pero no lo cosifiques de ninguna manera, porque no es representable, ¿no? No se puede. Sí, bueno, Teresa, es bello, Teresa, cuando muy bello. me ha parecido muy bello tal como lo has explicado. Sí. Cuando, claro, estas cosas nos pueden resultar, lo digo por mí, difícil de aceptar. Cuando no, en esos momentos en los que no puedes aceptar y aparecen las resistencias y yo qué sé qué, ¿cómo sales de esa trampa? Momentos que estás más frenado que ni sé y no ves nada, y no ves absolutamente nada. Mm, Yo apelo a aquello, a cosas que he visto y leído, ¿no? Y todos una autora que me gusta mucho del siglo pasado, Genevieve Lanfranchi, muy poco conocida, habla de los momentos conductores. En esos momentos en que realmente no ves nada y dudas de todo y todo te supera, recuerda esos momentos, en aquellos pequeños momentos en que algo has vivido, ¿no? Y intenta pues agarrarte a esos momentos, esos recuerdos, no como con añoranza para repetir ese momento, ¿no? Sino para confiar en que eso, hay momentos en que tú no ves nada, pero eso está ahí, eso eres tú, eso es la realidad, ¿no? Esos momentos te ayudan a recordar. Pero claro, si estás muy embarañado, sabes que es difícil decirte, vale la pena, sal de ahí, ¿no? Pero no sé, me van saliendo como pistas, ¿no? Teresa de Jesús, estamos tan idos para allá que nos cuesta mucho volver a casa. Y eso hay que saberlo mucho negociar, dice ella, ¿no? Y que me encanta la expresión, ese negociar con nosotros mismos, ¿no? Saberlo mucho negociar, que sea con amor y poco a poco, si no, nunca haremos nada, ¿no? A ver, tratarte con cariño, no te fustigues, estás pasando un mal momento, habrá dificultades quizá fuera que estén justificando que estés pasando un mal momento, quizás no, simplemente estás en un nudo psicológico, es un bucle que ahí te has atascado, pero no te fustigues, o sea, la naturaleza humana es esa, las circunstancias son esas, mirarnos como con cariño, porque discutir y reñirnos y tal es nuestro yo que querría ser perfecto y maravilloso, que está incómodo en una situación así de malestar, ¿no? Dices, no, trátate como tratarías a un crío que está en una rabieta, que lo está pasando mal, y con ese cariño, en ese afecto, a ver qué puedes hacer, ¿no? Para sacarlo de ese hoyo. Momentos conductores, lecturas que sabes que te ayudan, que realmente te sitúan, poesía, puede ser no hace falta que sean textos sagrados, hay textos cargados de sabiduría
que sabes que sintonizas, que te ves a buscar ese fragmento que sabes que te ablanda, te abre, te moviliza de esa negrura, ¿no? Músicas, para mí Bach, por ejemplo, yo sé que en los momentos que estoy con el ánimo, yo sé que si pongo algunos fragmentos de Bach, sé que me tranquilizan, me serenan, me resitúan y a partir de ahí puedo decir, a ver, ¿ahora qué hago? ¿No? Pero primero es back, ¿no? Pero eso cada uno poco es su truquillo, saber qué es lo que puede hacer, ¿no? Pero le ayuda. darnos, quizás pienso, sobre todo darnos, no discutir con el malestar, más de decir, no sé, hay partes del año que estoy en una población de zona leridana que siempre hay mucha niebla. Y la niebla a mí me gusta porque esa sensación, notas esa sensación en la que estamos muchas veces, que es pura. Tú sabes que ahí tienes unos almendros preciosos y los tienes delante de las narices y la niebla no te deja ver absolutamente nada. Y esa niebla no es nada. Si en un momento, no sabes en qué momento, flash, de pronto va a desaparecer. Pues un poco, y ahí estarán esos almendros que sabes que están, aunque no los estás viendo, y te puedes dar de morros con el almendro y está ahí, ¿no? Pues un poco, a veces lo pienso, ¿no? Ch, tranqui, tranqui, estás en plena niebla, pero el almendro está ahí, ¿no? El Realmente está ahí. almendro está ahí, o sea que cada uno un poco, sus referencias de lo que esté viviendo le puede ayudar, ¿no? Sobre todo no darnos la razón, no entrar a discutir con el bucle, ¿no? Saber, no, es pura niebla, tranqui, eh, tengo que salir de aquí, ¿no? Lo valioso es otra cosa. Ujú. Tío, ¿tienes alguna pregunta? Claro que sí, tengo muchas, de hecho, pero a ver, vamos con cierto tiento. Sí. Yo quisiera, Teresa, regresarme un poco, porque algo que creo que muchas personas valoran de ti es este diálogo tan amplio entre tradiciones Ujú. espirituales, pero también en tradiciones, digamos, psicológicas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Otras corrientes, otras vías también de Occidente, mucho más recientes, ¿no? Aunque siempre bebiendo de esas fuentes anteriores, ¿no? Entonces, un poco a mí me surge la curiosidad. ¿Tú cómo empiezas en este camino espiritual? ¿Tú creciste de una familia católica? ¿Vienes de una familia agnóstica? ¿Cómo se fue forjando en ti esta personalidad que tiene tanta facilidad y apertura al diálogo con tantas tradiciones? A ver, vengo de una familia católica y sí, y de experiencias, puedo decir, de jovencita y de pequeña, para nada amargas con el catolicismo, para nada. Eh, Tuve la gran suerte de tener, pues, cuando hice la primera comunión y demás, eh, una catequesis totalmente cero convencional, o sea, vivía un tipo de catolicismo muy cercano al escultismo, a la naturaleza. Ya cuando todavía iban los sacerdotes muy revestidos y tal, pues ese sacerdote en concreto que nos preparaba las catequesis y las comuniones y tal, pues era antes del concilio, o conciliar, me dije, mañana posconciliar antes del concilio, ¿no? No iba revestido, era pura alegría, las formas, ya nos sentábamos en el suelo, todas las crías y críos, ya estábamos sentados por el suelo en medio de unas iglesias que nos parecían terroríficas, pero, o sea, ya no veíamos ni sangre, ni no, todo era una visión muy adecuada para esa niña que yo era, o sea, que yo no he vivido para nada en una infancia y creo que al revés, lo viví muy cercano a temas de la naturaleza, aspectos de la naturaleza. Yo señalo un poco eso porque he vivido en una familia que es muy católica, pero que en general el resto no ha tenido mucho interés por los temas eh, espirituales o así. En mi caso, yo creo que esas vivencias infantiles muy ligadas a la naturaleza fueron lo que realmente movieron algo en mí, que cuando llega la adolescencia y primera juventud y todo ese mundo se me cae, ni dioses, ni padres, ni trinidades, todo eso para mí perdió totalmente el sentido, pero en mí seguía algo vivo de todo ese mundo de experiencia y de una manera muy natural, sin
pensar mucho en que estaba abriendo caminos de nada ni buscando nada especial, pero yo seguía leyendo y buscando. Entonces en ese momento era más poetas, poesía, el Siddhartha de Hermann Hesse también, o sea, todas esas lecturas que en ese entorno se iban, pero que podríamos decir esa inquietud estaba ahí, ¿eh? Y de una manera como muy natural. eh, Fui acercándome a textos budistas, hindúes, el Bhagavad Gita, descubrí también a Castaneda, o sea, todas esas lecturas que en ese momento había una gente con una cierta sensibilidad por lo espiritual, que se nos había caído el mundo, podríamos decir, tradicional, católico, cristiano y tal, pero que algún interés, no vivíamos una antirreligión porque no habíamos tenido una infancia con unos recuerdos negativos del mundo religioso, que otros, en cambio, de mi entorno actual, veo que su infancia fue... el aspecto religioso tiene una fuerza muy negativa. Yo eso no lo tuve. Tuve una proximidad, una espiritualidad, cercanía con la naturaleza viva, que cuando caen las formas, caen las creencias, cuando todo eso, la razón y fe topan y todo ese mundo se desmorona, de alguna manera se desmoronó algo que tampoco tenía mucha importancia para mí, porque la vida interior estaba ahí viva, ¿no? Y esas formas desaparecieron, pero en cambio ese camino se abrió, ¿no? Y seguía abierto. Sí que en mi itinerario tiene un papel importante porque me ayuda a unificar cosas. Yo entonces estaba, es que me has hecho una pregunta que esa no la tenía pensada y que entonces ahí me enrollaré demasiado, pero porque es compleja, porque todos los itinerarios son muchos caminos que se cruzan, no es solo una cosa, ¿no? Esa infancia estaba ahí, pero entonces ya mi juventud y mis estudios se van a la lingüística, simplemente el mundo de la poesía siempre me interesó muchísimo, comprender el papel de la lengua, el quehacer de los poetas, pero también la pintura. Entonces ahí vas viendo cómo van hablando del silencio, que el silencio es lo que les enseña, el silencio es lo que les abre la realidad. Si de alguna manera encuentro en palabras algo que está apelando a lo que yo he vivido, pero sin ninguna referencia religiosa, ¿no? Entonces, el ir viendo cómo el mundo de la palabra nos configura, pero en cambio hay un silencio de palabras que nos abre a la realidad. Por ahí voy buscando. Y en ese ir buscando yo, y más o menos creando lo que se me ocurre para intentar unificar qué está pasando ahí, tengo la chamba vital de cruzarme con un jesuita, María Corbí, hace ya 1000 años, y que era un hombre que estaba muy preocupado era y es, porque es muy mayor, pero está vivo. Corbí estaba ya estoy hablando de los años 70, como muy preocupado de decir, bueno, todo el mundo de las creencias religiosas ¡buah! Se desmoronan, pero hay que poder acercar a la gente a ese mundo de vivencias. Él estudiaba también lingüística, cómo los discursos nos configuran. Entonces encuentro ahí a alguien que ha teorizado, que ha trabajado y que está enseñando a leer los textos espirituales como textos simbólicos que apuntan, esos dedos que apuntan a la luna, ¿no? Y entonces yo había leído alguna cosita, conocía el Bhagavad Gita, como decía antes, ¿no? Conocía alguna cosa, pero en esos entornos de Corbí nos fuimos encontrando gente que juntamente con él, entonces íbamos como leyendo en grupo textos budistas, hindúes, africanos, o sea, judíos, o sea, cualquier tradición sabría, musulmanes, o sea, toda esa riqueza y algunos no entendíamos ni pajote, no entendíamos nada de lo que estaba diciendo, pero con su ayuda entre unos y otros, y ya ahí yo ya me fui de alguna manera como en paralelo, mi vida fue biblioteca pública, como ha dicho antes Charo, pero tenía como una doble vida. Por un lado iba a mi mundo de la biblioteca, mi preocupación por el cultivo interior, también de niños, niñas, porque estaba muy en contacto con maestros, con maestras, claro, lo que te interesa a nivel personal lo vas compartiendo y cuando vas viendo mucha gente interesada en eso y en relación con el mundo de la pedagogía, y entró que el mundo de la biblioteca, la pedagogía, las escuelas, todo eso fue funcionando, pero es que yo en otro horario, tenía como doble jornada, en otro horario entonces investigaba los textos espirituales, y iba trabajando, escribiendo y tal, y ahí empezaron a salir algún libro mío, y ahí ya se fueron como conjuntando los dos niveles, y al final acabé con una sola profesión que fue hablar del silencio. Pero un poco todo eso
Pero bueno, me lo he explicado largo, pero es que los itinerarios son complejos y no son blanco o negro ni eso. Pero creo que he ido teniendo como suerte con las figuras que me he ido encontrando. Que suelo Muy decir bien, Teresa. poquito, pero que he ido, no solo esas, sino que es que he ido teniendo suerte en esta vida. Sí, 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 decía muy bien, porque no, en realidad la explicación fue bastante enriquecedora. sí. Has hablado de la palabra Sí. y hemos sabido por diferentes entrevistas, textos, videos, que es un tema al que en algún momento le has dedicado también tiempo, ¿no? La palabra como en esta idea quizá un poco más judía o más cabalística, ¿no? De la palabra como no un mero instrumento de comunicación, sino algo que puede forjar el mundo incluso, ¿no? Forjar el mundo y forjar nuestro propio ego, nuestra propia persona. Entonces, en ese sentido, nos gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes decir de la palabra? Cuando se dice que se construye nuestro ego y nuestro mundo a través de la palabra, ¿qué nos podrías ahondar de Sí, la palabra? es que es así, es que literalmente la palabra construye nuestro mundo. Eso es que eso es lo eso cuando en ese itinerario que me decías, que para mí, o sea, comprender eso fue lo que me resituó totalmente y me ayudó a entender la sabiduría, la fuerza que están teniendo esos textos cuando dicen, mira, mira lo que está ahí porque no lo estás viendo, ¿no? ¿Por qué la palabra configura? Y también intentaré ser breves, porque eso sí que sería un tema muy largo y lo diré como muy esquemático. Pero tenemos que pensar que los seres humanos somos la única especie que nacemos sin mundo. O sea, tú, a ver, y es que es literalmente así. Un caballo nace y al cabo de media hora sabe hacer de caballo. O sea, no, ya, hace de caballo. O sea, en todo su genoma, su genoma hay un mogollón de millones de instrucciones para que sepa reaccionar a lo que está sucediendo a su alrededor y su mundo se construye estímulo-respuesta. Eso está ahí, eso está ahí. La especie humana, todo ese genoma está prácticamente vacío de instrucciones. Solo venimos con una gran instrucción, aparte de llorar para llamar la atención y aferrarnos al pecho materno, poca cosa más. A un crío lo sueltas ahí y de ahí no pasa. Pero tú a ese crío lo pones con lobos y aprenderá a hacer de lobo. Lo llevas a una cultura amazónica y verá el mundo del Amazonas y con ese mundo cultural. O estará en Madrid y tendrá una cultura radicalmente distinta. Cualquier crío humano, niño, niña, nace sin mundo. A partir del momento en que nacemos, ese libro de instrucciones nuestro lleva un gran cartel, dice, preparadito para aprender. Aquí ha nacido para aprender, para que desarrolle un mundo. A los pocos días estamos en contacto con los adultos que nos rodean, que nos van hablando, nos van hablando, nos van hablando. Toda nuestra percepción se va como configurando a raíz de las palabras que vamos recibiendo y al cabo de muy pocos meses, un año, tenemos ya esa configuración, ese filtro de palabras, conceptos, que es como una vidriera que pone orden al cabo de las percepciones. Si no, sin palabras no sabríamos lo que hay ahí, lo que percibimos, y empezamos a configurar nuestra comprensión del mundo, de lo que recibimos, de lo que son los demás y tal, cargado de valores, de los valores de esa cultura, o sea, que no es etiquetas, ¿no? Es todo un mundo de valor, de comprensión, de interpretación, de saber cómo actuar. Viene en todas esas palabras que recibimos y que vamos desarrollando y nuestro mundo se va ordenando a través de eso y nuestro propio ego personal, nuestra propia construcción como ser humano, nuestra individualidad, en el primer momento no tienes idea de ser nada, ¿no? Y poco a poco se configura esa comprensión de esa niña, ese niño, decir, soy alguien, ¿no? Distinto de mamá, distinto de papá, esa comprensión de aquí estoy yo, me llamo así, tengo este nombre, soy esto, y esa pequeña personita configura su yo, su identidad, con su historia personal de éxitos, de fracasos, de premios, de no, sus maneras de reacción, y ya esa personalidad está constituida desde los 3 4 añitos, 5 añitos, y eso ya es el modelo, pero todo eso es esa palabra que ha construido el mundo, ¿no? Entonces, lo único es
saber que ese yo y esa palabra es ese filtro que nos configura, que es necesario que esté ahí. Cuando me dicen matemos al ego, no tenemos que matar al ego, digo, no, al ego si lo matamos nos matamos a nosotros, o sea, no podemos vivir sin esa configuración de las palabras. Sería, vivir sin la configuración de las palabras, podríamos decir, sería parecido a un Alzheimer, a una situación que dices, no es deseable. O sea, toda esa constitución la necesitamos, que funcione lo más sanamente posible. El error, el problema, podríamos decir, el pecado capital está en que ese yo pretende decirnos que eso es la realidad y eso soy yo, ¿no? Y es ahí esa atención y ese mirar, fíjate, date cuenta, para que podamos distinguir entre que hay esa función que nos hace ver así la realidad y saber que eso no es toda la realidad. Estamos viendo esa configuración, necesariamente es una simplificación, porque hay millones de cosas que ni percibimos ahí, ¿no? Percibimos la selección que nuestra especie necesita para vivir, pero de todo ese input que podríamos estar recibiendo allá, bueno, no recibimos todo eso, pero que sepamos que ahí hay mucho más, ¿no? Entonces, poco la meditación, el silencio, permite que ese yo silencie su continuo hablar de la realidad para permitir en esos espacios atender de verdad lo que hay ahí, ¿no? Esa atención plena, podríamos decir que está el poeta, cuando me gusta, por ejemplo, cuando Pessoa dice, ¿no? Pessoa dice, pienso y solo existo yo, miro y existe la realidad, ¿no? Pues tenemos esos dos canales, los dos nos constituyen. Uno es de razón, de las palabras y tal, pero no olvidemos al otro. El otro es ese bajar el volumen de nuestro continuo hablar, continuo proyectar, es el que nos permite recibir noticia de la realidad, ¿no? Eso que hay ahí puede mostrar su misterio, su presencia en ti, en el otro, en todo, ¿no? Pero sí dejamos de vociferar nosotros, ¿no? Si eso, de alguna manera, ventaja y desventaja de la palabra. Por una parte, si no fuera por esa constitución, estaríamos como cualquier otra especie, imposible saber, recibir noticia de lo que ahí hay, ¿no? En cambio, esa distancia que nos da la palabra es lo que, si no ahoga todo, nos permite silenciarla y podernos preguntar, pero ahí qué hay, ¿no? Y recibir el decirse de la realidad, ¿no? Y ese Yo decirse es solo el canto de pura maravilla que hay ahí, ¿no? Nada más. eso lo asocio a una idea que la veo en toda la historia, desde los filósofos antiguos griegos a la psicología de ahora, que es atención a nuestras interpretaciones de la realidad, Claro. para limpiar la mirada, para darnos cuenta de qué es lo que estamos viendo y separarlo de lo que estamos interpretando. Sí. Sí, tienes toda la razón. Es que esa llamada atiende, dicho en lenguajes muy distintos, en entornos más filosóficos, más Ah, poéticos, más religiosos, da igual. O sea, tienen que ver con esa conciencia que yo creo que todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Un momento que, ya sea por algún susto importante que te ha dado en la vida, por lo que sea, hay algún momento que las palabras se paran, por lo que sea, ¿no? Que ha habido algún momento que entonces dices, ostras, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿No? Como ese vivir la profundo maravilla de todo, darte cuenta de que todo está vibrante. Pero eso está siempre así, solo que yo he percibido un segundo, pero está ahí siempre. Entonces, ante esa vivencia, dice, "Ah, pero esto está ahí siempre, y ese gozo que lo acompaña, esa comunión con todo cuando tu yo calla, es la vida entera parece que estalla en todo y pero si eso soy yo, ¿no? Si eso somos todo. Esos pequeños vislumbres a veces, siempre alguien, yo creo que todos hemos podido vivir un pequeñísimo momento. Podría decir, hay quien lo trabaja desde una actitud espiritual, desde una actitud poética, desde el arte, desde el mirar de la ciencia, desde lo que sea, es ese mirar callando yo, que entonces va como abriendo boquetes más grandes hasta que pueda hacerse como con natural con la vida, ¿no? Pero eso es lo que dices, Charo, me llama mucho la atención cuando ves esas llamadas a atiende, date cuenta, ¿no? Y hay tradiciones, podríamos decir,
en ese caso ya me estaría refiriendo a la budista, que tienen una manía de metodología, pero bendita metodología a veces, ¿no? Si no lo conviertes en un credo y en una agua a veces y saldrá de, ¿no? No, pero que en esa tradición budista hay mucho el pautar, el ejercitar, el poner la experiencia de unos a favor de los siguientes, ¿no? Y ahí se ha ido como elaborando una metodología de esa mirada que contempla, que calla, que aprende a analizar en sus meditaciones. Date cuenta de cómo estás constituido, date cuenta que todo es pura intersección, interrelación de todo con todo, que no tiene consistencia tú y yo, que la consistencia es una de todo en pura interrelación. Como esas meditaciones que van llevando a que caes y digas, wow, pero ¿qué hay aquí, no? Que podrías decir de una manera menos ordenada, está en todas. Pero ahí la tradición budista ha tenido una gran ventaja, es que no había una inquisición quemando a nadie. O sea, si Santa Teresa hubiera podido no hablar con miedo a que si le quemaban o no los libros y la obra, ¿no? Y entonces, sin ningún miedo, ella, Juan de la Cruz, Eckhart, todo eso que aprendieron con su experiencia, la generación siguiente hubiera podido aprender, practicar, trabajarlo, ¿no? Y la generación siguiente, que es lo que se ha podido hacer en la tradición budista, claro, habría habido una riqueza en el mundo cristiano de prácticas, de tal, que no ha sido así continuada, ¿no? Tienes grandes figuras y puedes aprender de su experiencia, pero en cambio ha sido muy difícil la continuidad en escuelas que en cambio ha habido en el mundo oriental, ¿no? Yo creo que la diferencia no es que la experiencia de Oriente y de Occidente haya sido muy distinta, sino las condiciones culturales, sociales de esos mundos religiosos han hecho que en unas partes del planeta esa enseñanza, podríamos decir, mística, contemplativa, se haya ido podido como elaborar, afinar, generación tras generación. Y en cambio en otros lados han sido más una persona de una experiencia impresionante sale ahí y luego otra, pero la continuidad ha sido más difícil. Pero a tu pregunta, ese atiende, está ahí, mira, atiende, porque el tesoro escondido, vuelvo a mi tesoro escondido, está ahí, escondido, pero y hay que mirar de una especial manera para poderlo ver, porque si no pasas por delante y no verás nunca esa pequeña perla en el campo, ¿no? Claro. Voy a romper una lanza a favor de la cultura cristiana. Los padres del desierto decían, bueno, algunos, todo trabajo espiritual consiste en hacer consciente nuestras ideas erróneas. Yo entiendo que las ideas erróneas son las interpretaciones que hacemos de lo que vemos o de lo que vivimos o tal. Y eso se ha olvidado, yo creo que es que se ha olvidado, a lo mejor estoy desbarrando, por nuestra manía de querer entender y razonar y explicarlo todo. Que luego además ha habido otras circunstancias que han ayudado, no, no lo dudo, pero Sí. creo que eso es lo más importante. Sí, Charo, pero esa manera de querer explicarlo todo va con la humanidad misma. O sea, Pero mm, bueno, en eh, Oriente está, también la manía de explicarlo todo. O sea, a ver, a tener la manía de ponerle a todo palabras y explicarlo, pero explicarlo razonablemente. Y esa percepción del misterio no pasa por la explicación racional. Pasa por poner por nuestro mundo poético, nuestra posibilidad poética que va con la humanidad misma. Tenemos dos tipos de atención, o la atención que funciona de dos maneras. Una es cabalgando sobre las descripciones, el razonamiento, los conceptos, y esa nos hace falta, pero sin olvidar la otra, que es esa apertura silenciosa que se pone en presencia con la realidad, se abre ahí. ¿Vale? Y ahí yo me gusta que esa lanza, ¿no? A favor de Iglesia, pero si es que no, yo ya lo he dicho antes, esa experiencia viva está ahí. Pero ¿a cuánta gente le han llegado la sabiduría de los padres del desierto? ¿A quién le ha llegado? ¿Por qué en nuestras iglesias los sermones nos están hablando no se sabe qué, en lugar de estar ayudando a divulgar esa sabiduría que está ahí en la tradición? ¿Por qué? ¿No? Y a ver, y tampoco en todas partes cuecen habas, ¿eh? Porque si te pasé, he estado solo una vez en la India, pero los textos hindúes de la tradición sapiencial hindú tampoco los conoce la mayoría de la gente,
para nada, ¿eh? O sea, nos aprovechamos de esa sabiduría en Occidente, pero la mayoría entre los millones y millones de hindúes que hay ahí, habrá unos cuantos millones que lo conozcan, pero muchísimos más millones que no conozcan, no, que su mundo es un mundo pues devocional y tal, pero sin, y a ver, y sin descartar que el mundo devocional te lleva a silenciarte y a mirar la realidad, ¿eh? O sea que a ver, que no, que todas las vías valen si intentamos descubrir que aquí hay más, ¿no? No, Sí, ¿vale? sí. Pues eso. Pues, Que pues, me va saliendo Santa Teresa y una y otra vez, ¿no? Decía, a mí nadie, es que ya me acuerdo, parece que es del libro de la vida, ¿no? A mí es que nadie me había dicho que Dios estaba en todo, pero yo no podía dejar de verlo así. O sea, por decir a ella, la tradición no se lo enseñó, ¿vale? Pero su experiencia le abrió claro, eso. Que en todo hay más que lo que parece, incluso en una hormiguita. No son frases de ella, ¿no? Esa experiencia ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ojalá mucha gente pueda tener la ocasión que yo tuve de tener personas adultas al lado cuando yo era pequeñita que me enseñaban a mirar hormiguitas y a estar feliz viendo las hormiguitas y a celebrar las hormiguitas, las hojas, el agua, las piedras, todo, ¿no? Eh, mm, Porque esa experiencia es con natural al ser humano, ¿no? Y si de alguna manera lo enseñan, eso ahí florece, ¿no? Y pase lo que pase luego, ahí está la experiencia, ¿no? Y por eso mi empeño quizás en el mundo educativo, ¿no? Porque pienso que es esencial que niños y niñas puedan mirar hormiguitas, que es lo que realmente les abre la experiencia independientemente del mundo de ideologías o creencias en el que crezcamos, ¿no? Que ya luego ya le vamos dando palabras a las cosas y pudiendo descubrir el valor de sabiduría que hay luego en un texto, en otro, en la experiencia de tal persona, de tal otra, ¿no? Pero si tu interior no ha vibrado por la belleza de una hormiguita, pues más difícil. más difícil, más difícil. Eh, pues son y 20. Quizás para terminar nos puedes hablar de eso, de que el silencio es una vía de conocimiento y que es del silencio de donde, no sé cómo lo dices, de donde sale o se alimenta la capacidad de desarrollar lo que somos. Sí, sí, a mí es eso, silencio no es una cosa que practiquemos, sí, a ver, no es una cosa que practiquemos en ratos determinados, sí y no, o sea que yo creo que sí que tan locos como vamos, eh, acelerados y aceleradas por todo en cada momento, sí que ayuda tener pequeños espacios en que interrumpimos la actividad, en que podemos respirar, tomar conciencia de la vida, en nosotros, alrededor, esos momentos de silencio, sí, pero yo creo que el silencio es la actitud de estar realmente intentando, pues eso, en esa conciencia de la vida que todo lo es, ¿no? Que ahí está y que nos ayuda a quererlo todo. Y, y no más, y darnos cuenta que no es, que depende de cómo seamos y la tradición en la que vengamos, los grupos en los que nos hayamos coincidido en la vida, eh, todo eso puede ayudar. No es mejor un estilo que otro y lo que sí que tenemos que darnos cuenta es si ese estilo a mí me hace pues sentir aquello, eh, una persona muy importante porque practico no sé qué y estoy por encima de los demás porque yo sí que controlo 20.000 respiraciones, pues, pues vale, bien, controlas 20.000 respiraciones, pero no sé si te sirve de mucho, ¿no? Que había esa prueba de algodón de Teresa, otra vez Teresa de Jesús, ¿no? Diciendo, bueno, si algo te ayuda pues a querer más a la realidad, a sentirte más unido con todo, eso te está ayudando, ¿no? Y si no, pues busca otro camino. No son los caminos en sí mismos, sino es nuestra actitud y cómo los vivimos y cómo seguimos por ahí, ¿no? Si nos estamos como solo alimentando y creciendo nuestro bienestar y nuestra autosatisfacción o ese ámbito de silencio nos va abriendo más y más a todo, ¿no? Y ya está. Y casi había un texto cuando aquello así que a mí me encanta y quería pues en algún momento de leerlo, ponerlo, que es de un Upanishad, de uno de los textos sagrados de la India, ligado con el tesoro escondido, para que aquello, poner una tradición en la otra. Hay un texto que es precioso, dice, más pequeño que un grano de arroz, o que un grano de cebada, o que un grano de mostaza, o que un grano de escayola, o sea, ya más pequeñito imposible, ¿no? Habita en mi corazón.
más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el firmamento, más grande que los cielos, más grande que todos los mundos, habita en mi corazón. Abraza al universo entero y en silencio es amor hacia todas las cosas. Eso es mi Atman, eso es Brahman, ¿no? Eso es, o sea, tesoro escondido en esa tradición será mi Atman, es Brahman, ¿no? Pequeñísimo, a la vez es inmenso, pero ¿cuál es ese sabor de ese tesoro para saber si lo estás encontrando, si va por ahí, ¿no? Y has encontrado una piedra o has encontrado el tesoro, ¿qué es lo que has encontrado, ¿no? A eso tan pequeño abraza el universo entero, ¿no? Y en silencio lo abraza todo, ¿no? Es poco dices si notas si realmente está llevando a sentir ese abrazo hacia toda la realidad, quiere decir que de alguna manera sí que estás en camino de ese tesoro escondido y si no, pues busca, busca, sigue buscando, sigue buscando. Pues ahí, yo, Teo, por mí. Teo. Sí, mira, Sí, nos, quizá para cerrar, ¿no? Me atrevería a hacer una pequeña pregunta, pero que viene, creo que muy en relación con lo que estamos comentando sobre el silencio y sobre todo de un carácter quizá un poco más práctico o aterrizado, ¿no? Eh, Tú dirías, Teresa, es un tema complejo, lo entiendo, ¿no? Pero tú dirías, Teresa, que el silencio es la consecuencia de un modo de vida o el silencio se puede practicar cualquiera en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es decir, hay una suerte como de preparación en la vida para acceder o para hacer silencio, o eso es algo que en cualquier momento las personas lo podemos intentar, lo podemos abordar. Yo creo que tal como lo estás diciendo, tú mismo nos lo estás contando bien. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Eh, es actitud, es modo de vida, pero son momentos de práctica también, ¿no? Pero que en sí mismo no es nada complicado. O sea, no hay una postura especial, un disfraz especial, una no sé qué, que digas tengo que, o tengo que esperar tener 4 días para aislarme no se sabe dónde. No, así nunca haríamos nada. Es eso, para mí es todo lo que has dicho, es ese modo de vida y es eso, y en resumen diría, ese modo de vida que nos lleva a que nuestro rollo interior no ocupe todo nuestro escenario, no esté solo yo viéndome en mis palabras, en mis acciones y en todo el alrededor, solo ese espejo de lo que yo deseo y yo vivo, sino que al revés, yo no me vea y en mí todo el mundo esté entrando en mí, ¿no? O sea, ese universo sea yo. Para poder vivir eso como actitud, como modo de vida a cada momento, nos ayuda a tener momentos en que para el rollo, Teresa, para el rollo. Pero eso es ese, para mí, es empezar con lo siempre, siempre dice, cuando dicen Teresa lo pone siempre fácil. No, sí, Teresa siempre dice, porque sé de mí que si me propongo cosas muy complicadas no lo hago nunca. Y en cambio pensar, a ver, tengo 2 minutos por la mañana cuando me levanto. Esos 2 minutos, si queremos, los tenemos. 2 minutos de solo respirar, atender a la respiración, comprender cuando inspiro, cuando expiro, cuando estoy inhalando y exhalando, ¿no? Inhalando, exhalando. Es que en catalán se dice distinto y entonces me hago un lío, pero inhalar, inhalar y exhalar. Dices, cuando estás en ese momento, esos 2 minutos, realmente solo consciente de esa inspiración, de esa exhalación, y diciendo que el don de la vida, esa vida que no la he inventado yo, que me ha venido dada, 2 minutos, ¿no? Salir y a ponerme a funcionar. O sea, poner los pies, esos 2 minutos, si queremos, los tenemos. Si, además, si coges ese hábito, no te costará mucho cuando sales de casa y vas hasta la estación del metro, que tienes 4 minutos andando, que esos 4 minutos, esa conciencia de la respiración te siga acompañando. ¿Vale? Ya luego ya empezarás en el metro a leer no sé qué, hacer no sé qué, hacer no sé qué, vale. Pero es ir ganando momentos que sabes que te va ayudando y al final quizás podrás tener media hora por la mañana, media hora por la tarde. Quizás te habrás apuntado a un grupo en que haya un tipo de silenciamiento particular que sabes que te ayude y vas a ir. Pero son cosas que poco a poco, poco a poco, poco a poco vas haciendo espacio en tu vida porque notas que eso te ayuda y te vale, ¿no?
Y yo digo, todo vale en esa actitud de momentos de silenciamiento de atención, todo vale. Vale la respiración, vale leer y repetirte ese poema magnífico, ese trocito del Cántico de Jorge Guillén, ese otro poema que a ti te sabes que es pura vida, que es pura vida, que no es tu yo, eso, ¿no? Pues irte acompañando de eso en un momento, en otro, o sea, ir encontrando, pero desde lo más simple que podemos aplicar ya, ya. Y ese pequeño cosa fácil de esos 5 minutos, 2 minutos que podemos ya, empieza por ahí. Y eso te va abriendo la puerta a otra cosa, a otra y a otra, hasta que acabe siendo una actitud de la vida, ¿no? Pero, y habrá momentos en que tú tenías la costumbre de hacer 1 hora y 1 hora, pero la vida no te da para 1 hora y 1 hora porque estás, pero los 2 minutos sálvalos siempre, ¿no? Pero ya algo en ti ha cambiado, ha modificado y podrá, y entonces sí que tendrás más o menos tiempo, pero irlo cultivando así, ¿vale? Teo, lo que decías es que ya lo has dicho tú de entrada, ¿eh? Son las dos cosas, es la actitud, es modo de vida, es ir incorporando poco a poco, pero con realismo, con realismo. Otra de Santa Teresa, ¿eh? Poco a poco, si no, nunca hacemos nada. ¿Eh? Si esperamos a tener ese fin de semana fantástico, esas vacaciones que la familia no molestará o el trabajo no sé qué, nunca haremos nada, nunca haremos nada. Eso está ahí, está en lo importante es ese convencimiento que ese valor inmenso está siempre con nosotros. Lo único que tenemos es no ponerle obstáculos, o sea, salir nosotros de en medio, que pueda salir a la superficie. Y creo que es buscar un tesoro escondido, pero a veces tengo la sensación como si tienes algo ahí que no dejas que salga. Y hacer algo para abrir la puerta interior a que eso que ahí hay esté visible para nosotros, para todo el mundo, ¿no? Ya, Muchas gracias, Teresa. Yo también digo a que lo vosotros. pones fácil. Sí, muchas gracias. Es que lo complicado a mí no me No sirve para. ayuda. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Y estarme quieta mucho rato soy incapaz. O sea que también lo digo, si os va bien andar, andad, porque si Dios estaba en los pucheros, también está cuando estamos andando. O sea, Claro, claro. no, cada uno como pueda, ¿no? Pero eso sí, ese silencio interior, eso sí. Vamos a ¿Vale? ver si ponemos atención al tesoro escondido. Tesoro escondido, bellísima parábola, ¿vale? Un Bueno, abrazo, Teresa. muchas gracias a vosotros, ¿vale? Mil gracias, Teresa, por tus palabras. A vosotros. Encantados, gracias. Buenas noches. Bueno, pues con esto finalizamos nuestra entrevista. Seguros estamos que será de mucho provecho las palabras de Teresa, su experiencia, su sencillez, su facilidad de palabra. Y sin más nos despedimos, esperando contar con su presencia pronto. Hasta pronto, gracias.